Hola chicos, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar sobre ver para creer o creer para ver. Miren, con respecto a esto existe algo que nosotros conocemos como la perspectiva. Es necesario cambiar nuestra perspectiva ante las cosas, pero antes de esto justamente lo correcto es creer para ver. Entonces, muchos de nosotros nos validamos con lo que vemos con nuestros cinco sentidos o percibimos con nuestros cinco sentidos. Y entonces lo que vemos lo instauramos como cierto o como un pensamiento. Y ese pensamiento se vuelve una creencia. Entonces, ¿qué está pasando? Que estás validándote con tus cinco sentidos y justamente estás viendo y creyendo, cuando lógicamente no es de esta manera. ¿Es de qué? Es de la manera contraria, es creer para ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú crees, existen tres planos: la tercera dimensión, la cuarta y la quinta: la realidad, las creencias y, en este caso, las posibilidades infinitas, la supraconciencia la llaman. Entonces, cuando nosotros nos hablan de la tierra en el cielo, simplemente nos mencionan así es en la tierra como en el cielo. O sea, ¿qué quiere decir? Que como es en el cielo, así es en la tierra. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tú tienes que entender que para gestar algo lo tienes que hacer desde la quinta dimensión. O sea, ¿qué quiere decir? Desde tus pensamientos, desde tu cabeza. Empiezas a gestar de esa manera. Es por eso que cuando una persona intenta cambiar su realidad con una acción inmediata, nunca va a poder. ¿Por qué? Porque está cambiándolo desde el resultado. No lo está cambiando, lo está causando, lo está tratando de cambiar desde el efecto. No lo está tratando de cambiar desde la causa. Entonces sería imposible cambiar algo cuando tú intentas cambiarlo desde el efecto. Entonces, como les comento, hay que cambiarlo desde la causa. Hay que empezar a creer para poder nosotros ver. Y esto tiene un determinado tiempo de gestación, no es de la noche a la mañana, porque si fuera de esa manera, pues existirían, no sé, porque hoy cualquier persona se puede imaginar cualquier cosa y no. ¿Por qué no sé? Porque ¿cuál es la brecha? ¿Cuál es el muelle, por decirlo de esta manera? El muelle es la cuarta dimensión, la cual son nuestras creencias, pero añadida a esta cuarta dimensión se añaden nuestras seis facultades más elevadas, y solamente voy a mencionar dos, las cuales son la intuición y la percepción. Entonces, cuando tú empiezas a ver de distinta manera, ya vamos a hacer este ejemplo, tú ya tienes tu idea, tú ya sabes lo que quieres. Quieres una buena vida, quieres viajar, quieres libertad de tiempo, quieres libertad de dinero, y quieres un buen coche, quieres eso, un buen carro, quieres eso. Entonces, ya sabes qué es lo que quieres. Ahora, añadido a eso, tienes que crear la versión de ti que opera para tener eso. Entonces, ¿cómo sería esa persona? Sería responsable, se levanta a las 5 de la mañana, no trabaja, hace ejercicio, nunca falla, todo lo hace de manera abundante. Entonces, todo lo lleva al fallo. Cuando yo digo al fallo me refiero a abundancia. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú haces algo de manera abundante, eres abundante, ¿no? O sea, haces tu ejercicio de manera abundante, trabajas de manera abundante. O sea, ¿qué quiere decir? Que trabajas bastante, que cuando haces ejercicio llegas al límite. Y entonces, esos son los comportamientos que tienen, o sea, es una identidad paralela a la que tú tienes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando tú empiezas a creer, tienes que empezar a ver esa realidad paralela o esta realidad paralela que tú has creado de la persona ideal, encarnarla, encarnarla. Y entonces, de esa manera, tú actuar y reaccionar de la manera como reaccionaría esa persona. Entonces, ¿cómo reaccionaría la versión más elevada de mí con respecto a la adversidad? La abrazaría como una oportunidad o simplemente no le haría caso. ¿Por qué? Porque él entiende que sea una noticia buena o sea una noticia mala, la adversidad es una situación. Tú eres el que lo cataloga de tal manera, porque es tu percepción, porque es la manera en cómo tú estás viendo eso. Entonces,
Cuando tú cambias tu manera de ver, ¿qué es lo que sucede? Las cosas cambian. Es justamente eso. Aparte de que cuando tú tienes una reacción reactiva, sea positiva o sea negativa por cualquier acontecimiento, hace de que con cualquier otra reacción negativa pues bajes o vuelvas a subir. Si tuviste una buena reacción, ¿por qué? Porque tu negocio fue para arriba, entonces vas a tener una reacción reactiva positiva, y esto va a suceder lo mismo cuando sucede un acontecimiento dentro de tu vida que va a hacer que de nuevo te vayas hacia abajo. Entonces no tenemos que ser presa de la realidad, no tenemos que ser presa de los acontecimientos y no validarnos desde lo que estamos viendo, sino validarnos desde lo que estamos viendo con los ojos de la mente, con lo que estamos gestando, desde esa perspectiva que tú tienes de esa persona, empezar a ver. Y justamente es cuando tú en un determinado tiempo, actuando de esta manera, lo que conlleva es a materializarse. Y un ejemplo clarísimo de que esto toma muy buen tiempo es de que un hijo nace en 9 meses, ¿correcto? Entonces no esperes que sea más rápido. Y si quieres que sea más rápido, es tu nivel de convicción, es tu nivel de fe lo que en realidad acelera esto. Tú ya tienes la versión, ya sabes lo que quieres, ya sabes quién es la persona que opera. Ahora tienes que tener esa creencia. Esa creencia, ¿por qué? Porque nosotros somos como una radio que estamos emitiendo frecuencia en todo momento. Emitimos frecuencia. Y al emitir frecuencia, el universo es como un filtro que esa frecuencia nos la va a devolver, pero de manera material. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede que el 2% de nuestros pensamientos son conscientes y el otro 98%, por decirlo porque estos porcentajes no son exactos, el 98% es inconsciente. Y el inconsciente es esa frecuencia que tú tienes como radio que mandas al universo y traes. ¿Cómo cambias tú el inconsciente? La manera de cambiar el inconsciente en este caso es primero con la repetición continua de pensamientos. Y no solamente eso, porque recuerden que la mente inconsciente es una mente de hábitos. Para poder cambiar nuestra mente inconsciente tenemos que crear hábitos para que cambien nuestra percepción de nosotros mismos y de esa manera poder, en este caso, vernos de distinta manera. Nosotros mismos. Voy a empezar a levantarme todos los días a las 5 de la mañana y no fallas durante 60 y 90 días. No fallas. Y el simple hecho de no fallar a largo plazo va a cambiar tu creencia con respecto a ti. Porque ya no vas a ver a una persona que no es capaz. Vas a ver a una persona que ha logrado eso. Y por ende te va a dar más fuerza de voluntad de poder creer que eres capaz. Vas a cambiar el autoconcepto. Vas a cambiar la manera en cómo tú te percibes mediante el autodominio. Entonces, cuando tú cambias tu creencia, que también esto tiene un determinado tiempo para que pueda gestarse o para que se instaure dentro de nuestra mente, a partir de ello ya vas a poder tú atraer o emitir de manera inconsciente esa frecuencia que tiene que ser un estado de certeza absoluta. No un estado de miedo, porque simplemente existen 2 estados, no existen más, existe 1 y 2, el miedo y la fe, y se acabó. El miedo y el amor, se acabó. Entonces, todos en general vibramos desde el miedo. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de hacer alguna actividad, nosotros, ¿qué es lo que sucede? La mente nos empieza a mandar pensamientos negativos, y eso quiere decir que la creencia que tenemos sobre nosotros mismos, o la creencia que tenemos, o la perspectiva que tenemos, que hemos desarrollado con respecto a eso o a esa situación, es negativa. Entonces, el simple hecho de tú pensar que va a salir mal lo que quieres hacer, empieza a traerte un sentimiento negativo.
Pero ¿qué sucede? Sucede que tú puedes cambiar eso. Y cuando hagas tú esa situación, vamos a poner este ejemplo, buscar trabajo, tengas la certeza absoluta y empiecen a venir pensamientos positivos. Y esos pensamientos positivos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a traerte un sentimiento de gratitud y un sentimiento de paz, un sentimiento de tranquilidad y, lo principal, de progreso. Porque efectivamente esto es lo que sucede dentro, o en este caso, esto es lo que sucede, lo que en la Biblia se menciona como el famoso reino de los cielos. Es un estado de certeza absoluta con respecto al yo soy capaz. Yo puedo, yo lo puedo lograr. Y cuando tú estás convencido de que puedes lograr algo, que lo que tú quieres, como lo hablamos en el principio, y claro que sí, debe ser algo creíble para que dentro de tu inconsciente entienda que está dentro de tus manos y lo puedas lograr. Y cada vez que logres vas a poder adquirir cosas más grandes, cosas más grandes, cosas más grandes. De esa manera nosotros podemos cambiar nuestras creencias y podemos empezar a atraer todo lo que en realidad queremos de manera inconsciente. Y pues también, como nosotros, un ejemplo bien claro es cómo nosotros tenemos una creencia de que vas al colegio, vas a la universidad, luego te gradúas, buscas un trabajo y así se obtiene dinero. ¿Por qué? Porque te han bombardeado con esa información desde que eras niño. Porque eso es lo que has visto en tus padres. Porque eso es lo que te repetían todos los días. Porque eso es lo que veías en la tele y eso era, y repetir continuo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Para que tú puedas cambiar tienes que estudiar y comprender, porque lo que existe dentro del mundo es un problema de comprensión. Un problema de comprensión de cómo vivir. Y efectivamente esto es lo que nos hace estar en un estado de miedo continuo. Y salir de ello también nos cuesta. ¿Por qué? Porque vemos que esto no es real. No creemos que esto sea real. Es muy importante cambiar tu entorno. Sí, es muy necesario, es muy necesario. Cuando tú te sientes amenazado con respecto a algo, porque la resistencia social es bien difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque existen entes que no te van a dejar pensar como quieres. ¿Por qué? Porque se van hasta a burlar de ti. Porque están muy confundidos. Todo el mundo está muy confundido. Y todos estamos en pleno aprendizaje. Efectivamente, es justamente esto lo que he querido compartirles el día de hoy. Me ha encantado hablar con ustedes y pedirles que se suscriban al canal, que vamos a tener más de este contenido. Y si tienen alguna pregunta, pues déjenla que nosotros, o bueno, en este caso yo la respondo y hacemos un video con respecto a eso.